¿Qué tal, amigos? Buenas noches, muchas gracias por el favor de su atención. Esto es Diálogo Ciudadano, soy Jesús Huerta y con el gusto de siempre los invitamos a que nos acompañen durante esta media hora en que vamos a tocar temas de mucho interés y trascendencia para toda la comunidad. Hoy vamos a hablar de urbanismo, este tema tan interesante que es el estudio de los asentamientos humanos para su diagnóstico, para su comprensión y para su intervención. El urbanismo exige la planeación estratégica, la planeación urbana y la renovación urbana. De este tema tenemos un invitado especial en esta noche, el ingeniero Rodrigo Bus Castelo, que va a hablar de este tema y tiene sus propuestas ciudadanas para ver qué les parece. Vamos a entrar en el tema. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, ¿qué puede entender la gente por urbanismo? ¿O cómo lo concibes el urbanismo aquí en KGM? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, mira, Jesús, yo veo el urbanismo como una expresión estética de los espacios comunes. Todas las ciudades, todas las civilizaciones se expresan y dejan como un legado los lugares de convivencia. Ha habido expresiones estéticas muy bonitas. ¿Por qué? Porque es lo que debe de reflejar lo que nosotros somos. Y nosotros aquí en Ciudad Obregón debemos de preguntarnos, ¿cómo es que nos expresamos? ¿Cuál es nuestro urbanismo? ¿Qué es lo que la gente ve cuando viene de paso, cuando viene a visitarnos? ¿Qué es lo que la gente veía y qué es lo que la gente puede ver en el futuro? Y en tu apreciación, ¿cómo sientes en KGM? ¿Crees que hemos estado teniendo esa ciudad que todos sueñan, o cómo nos verán los de fuera? ¿Tú cómo la ves? ¿Qué hay que hacer en cuestión urbanística para KGM? Pues yo creo que hay muchos espacios que rescatar. Yo creo que tenemos en esencia una ciudad bonita, pero yo creo que de alguna manera existen evidencias de decadencia, existen contaminación visual, auditiva, que a veces tal vez por lo cotidiano de la vida no nos hemos detenido a darnos cuenta. Vemos, por ejemplo, que tenemos calles amplias, tenemos unos espacios muy bien delimitados, definidos, que fue la planeación que se dejó aquí en el Valle de Yaqui, en donde se asentó Ciudad Obregón. Pero también vemos que antes, que éramos la ciudad más limpia, la ciudad más bonita, más avanzada, mejor trazada, que nos daba y nos esa característica, a lo mejor eso es lo que tenemos nosotros que rescatar. Y tenemos que rescatar también una nueva visión de ciudad. Esa visión yo creo que debe de ir muy encaminada a la naturaleza, a los espacios verdes, al uso del agua, al rescate de los espacios públicos, de los parques, de los jardines, insertar vegetación nativa y tener un mayor cuidado y mantenimiento de esos espacios públicos. Pero ¿no implicará esas acciones, mucha necesidad de mucho dinero? ¿O ya se ejerce en el ayuntamiento? ¿O cómo crees que se podría lograr esto? Mira, yo creo, Jesús, sinceramente, que si empezamos a quitarnos la ceguera de taller, que es lo que la ceguera de taller más o menos te dice, estás acostumbrado a ver las cosas en un determinado orden o desorden, sí, que ya no los ves. Ajá. Si empezamos nosotros a cuestionar lo que nuestros ojos están viendo, vamos a ver muchos espacios de mejora que implican relativamente poco esfuerzo y dinero público. Lo que necesitamos también es que nosotros abramos la vista a lo que puede ser. Por ejemplo, rescatar espacios de limpieza, el tiro de escombro, el rayoneo, los espacios que en un momento dado, lotes baldíos que pudieran ser áreas deportivas rescatables, que se pueden sembrar. Aquí hay 250,000 hectáreas en el Valle del Yaqui. Aquí en Ciudad Obregón y en las comisarías, delegaciones, yo creo que bien podemos sembrar 200 hectáreas de áreas verdes, y vieras cómo cambia el urbanismo, la expresión estética de nuestra ciudad. Y no solo eso, el urbanismo exige espacios verdes, pero ¿crees cómo podrías involucrar suena interesante, en este proceso de reforestación, por así decir, cómo
se podría dar la fusión entre la ciudadanía y un ayuntamiento? Pues ya lo platicamos la vez pasada, tenemos que sectorizar los servicios públicos y tenemos que convocar a las comunidades para que conserven lo que es común. Tenemos que empezar a pensar, a darle prioridad a lo público, a lo que es de todos, más que de lo privado. Hay un contraste muy marcado entre los patios y los jardines privados internos de nuestras casas y los espacios públicos que son de todos. Nos hemos vuelto, yo creo, a llegar al punto en que los espacios públicos, los espacios que son de todos, en realidad no son de nadie. Están olvidados. Muchos espacios públicos están abandonados y tenemos que convocar nosotros a las comunidades para que se conserven. Pero aparte de eso, faltan muchos espacios públicos. Hay colonias de 20, 30, 40 mil habitantes en donde no tienen parques lineales, en donde no tienen jardines donde puedan ellos tener un mayor esparcimiento, donde tengan ellos arboledas. Todo eso se les puede dar. ¿Y por qué? Porque tenemos la tierra, tenemos el terreno, tenemos el agua, Jesús. La laguna de Nainari se hizo por allá en la época de los 50, el Deportivo también. Nos debemos de preguntar qué hemos hecho después de todo este tiempo. 50, 60 años han pasado, han transcurrido. Prácticamente nada. Yo creo que podemos en el sector oriente, por donde está el Canal Alto, hacer una laguna semejante. Yo creo que para acá, por donde cruza el Canal Bajo y la carretera internacional, acá de Esperanza, se puede hacer una laguna. Acá por Yucuribampo, por donde cruza la carretera internacional, el Canal Alto, se puede hacer otra también, algún tipo de laguna, algún espacio deportivo, esparcimiento, etcétera. Ahí está el Deportivo en Yucuribampo metido adentro y son llanos, baldíos. Sí. Si les diéramos una expresión estética y una mayor apreciación de esos espacios en lo verde, estarías invitando a la gente al mayor disfrute de esos espacios. Por cierto, quiero aprovechar para saludar a la gente de Yucuribampo y Tezupobampo. Qué lugares tan hermosos. Fíjate que aquí yo creo que aprovechando el urbanismo, hasta turístico, se podrían convertir estos espacios, ¿no? No sé si hayas disfrutado las vistas ahí de los cerros y la vegetación. Y con estas propuestas, eso es parte de lo que exige el urbanismo, planear para definir futuro o espacios que puedan ser atractivos. Y bueno, respecto, te quiero hacer una pregunta que me interesa. ¿Cómo podemos hacer para que Cajeme sea atractivo para la inversión? ¿Crees que hay algún modo así para que algunos países o otros estados vean en Cajeme un punto importante para la inversión? Sí, pues mira, el urbanismo refleja lo que nosotros somos. Yo creo que si nosotros reflejamos orden, limpieza y belleza, vamos a ser más atractivos a la inversión. La gente tiene que vivir y quiere llegar a lugares agradables. Ciudad Obregón es un lugar agradable y lo podemos hacer mucho más agradable. ¿Qué necesitamos? Una transformación, una transformación estética, que nosotros reflejemos un vergel de lo que podemos ser. Algo que nos debe de distinguir a Ciudad Obregón, al sur de Sonora, del resto del país. Y estamos insertados en uno de los valles agrícolas más fértiles del país. Entonces, volvamos a rescatar lo que es nuestra tradición y volvamos a dar una imagen de vanguardia. Muy bien, estamos hablando hoy de urbanismo en Diálogo Ciudadano. Tenemos un corte y vamos a regresar con más de este tema. Le pido que se quede en sintonía. Y tenemos aquí una pregunta de David Peraza. Quiere, sobre el tema de urbanismo, pregunta que si crees conveniente que se haga un levantamiento de edificios y monumentos históricos ¿qué opinión tienes al respecto? Porque de repente la gente se siente herida cuando se tumba tal o cual monumento o edificio o casa, pero al parecer no pasa nada.
Pues mira, más que nada, esta es una ciudad joven. Así de monumentos históricos, pues no tenemos mucho. Lo que habíamos tenido tal vez es cierta expresión arquitectónica en ciertas casas, en casas de la ciudad. Pues sí, es lamentable muchas veces que esas casas, lejos de que se rescaten, se derrumban y se ponen a lo mejor un autoservicio, cosas de ese tipo. Y la verdad es que estamos perdiendo parte de la historia de Cajeme y no lo estamos viendo. Yo sí creo que tenemos que poner mucha atención de que cuando hay un cambio de uso de suelo, primero ver si hay algún valor histórico rescatable antes de iniciar una demolición. Pero me consta que en algunos casos son las mismas autoridades los que hacen esto, que han hecho, pues hay varios ejemplos de cómo las autoridades tumban una fuente para poner otra fuente y cosas por el estilo. Pero el urbanismo tiene la obligación de mantener y cuidar los espacios con alguna historia que pudiéramos tener. Y también ¿consideras o tienes algunos proyectos específicos para mejorar la urbanización de Cajeme? ¿Tienes alguna propuesta en ese aspecto? Sí tengo. Mira, Jesús, no hay mucho que pensarle. Nosotros somos una cuadrícula. Y en esa cuadrícula está expresada por el trazo del Valle del Yaqui. Entonces, las vialidades están más o menos definidas. Lo que hemos estado haciendo de alguna manera es darle la espalda a drenes y canales. Y yo creo y lo puedes ver en la Villa Bonita, lo puedes ver en la 400, en la calle 10, en la Michoacán, en la misma 300, etcétera. Todos los drenes y canales que antes eran agrícolas tenemos que rescatarlos. Primero tenemos que limpiarnos, tenemos que liberarlos de escombro y después tenemos que incorporarlos arquitectónicamente para que sean lugares de disfrute en las colonias populares. Todas las zonas circundantes de la ciudad tenemos que interconectarlas, tenemos que arborizarlas, darle cierta temática y que sea para el disfrute de todos. Ve nomás aquí en la calzada Villanueva rumbo al Panteón cómo se llena de gente. Sí. La gente lo aprecia y lo ve. Pero como eso podemos tener al norte, al sur, al este y al oeste distintos lugares. No cuesta mucho, Jesús. Es cuestión nomás de volver a replantear estos espacios, limpiar el escombro, porque son depósitos de escombro y de basura, cuando pudieran ser espacios públicos que se pudieran disfrutar. Ve el caso de la laguna de Nainari. Todo el dinero que se ha invertido y se invierte, millones y millones cada. Pero la verdad es que si sacamos cuentas, Jesús, de lo que implica en costo, es mínimo lo que se tiene que invertir para hacer cosas semejantes en otros lugares de la ciudad. A lo mejor la gente de la colonia Beltrones o de la Miravalle les queda muy lejos el poniente. Pues vamos acercando esos espacios públicos, poniendo nuevos espacios públicos. Ve, por ejemplo, las líneas de alta tensión que cruzan nuestra ciudad. A lo mejor ahí podríamos Boulevard Las Torres. Pues hay muchas. Ese es uno acá en la Libertad. Por todos lados hay. Ahí se pueden establecer ciclopistas, se pueden establecer parques lineales, porque ya hay un derecho de vía o de uso. Si podemos nosotros incorporar y nos volteamos a ver todos esos lotes, espacios baldíos y vacíos que vemos que muchas veces son depósitos de basura, si entra con maquinaria ligera a limpiar el escombro y la sociedad participa y a limpiar mucho del plástico, por ejemplo, que está regado por todos lados. Sí. Si pudiéramos cambiar la fisonomía de la ciudad con la participación de todas las comunidades, vieras cómo esto cambiaría. Aquí diste un punto importante, tenemos que participar todos en este quehacer para mejorar la urbanización de nuestra ciudad, la ecología, la belleza, que sea atractivo. En las colonias de la periferia actualmente, según tu experiencia, ¿has notado que están acordes a la urbanización o han sido improvisados estos asentamientos urbanos? Yo creo que son relativamente acordes. Hay dos tipos de asentamientos, los planeados, que son las colonias del Infonavit, que son llamadas, y las otras que son asentamientos urbanos, que a lo mejor son dotaciones de lotes de la misma autoridad o precaristas que se establecen, que ya en realidad es muy poco la problemática que tenemos en ese sentido de que la gente viene y se asienta.
Ahí hace falta mucho urbanismo, ahí hace falta, no solamente se trata de pavimentar, se trata de rescatar los entornos. Eso es calidad de vida y eso te da una expresión hacia la vida muy diferente, Jesús. Oye, hay una pregunta del auditorio de Paula Domínguez, dice que ¿por qué hay tantas casas abandonadas en el municipio? ¿Quiere decir esto que se están haciendo más casas de los que la gente necesita? ¿O cuál podría ser una solución ante este problema? Porque esos lugares se tienden a convertir en espacios de nido de malvivientes, claro, o desechos de basura. ¿Qué pasa aquí? ¿No hay planeación? No, lo que pasa es de que no hay un mercado secundario ágil muchas veces para que la persona que tiene una hipoteca sobre esa casa transfiera la hipoteca y se la traspase a otra persona, o que haya cómo conectar al comprador y al vendedor de segunda mano. Entonces opta la persona que adquirió esa casa por dejarla, después se abandona, se vandaliza, pierde valor, pero no solamente eso, pierde valor en alrededor. Urbanismo es igual a plusvalía. Esas casas abandonadas es minusvalía. Es que al no existir una transaccionabilidad ágil de esas casas, se vuelven efectivamente lugares de malvivencia, etcétera. Hay ya ciertos avances para poderle dar una reventa o una rescate a esas casas, pero va demasiado lento para mi gusto. Yo creo que incluso el ayuntamiento debería de poner un gravamen a esas casas, sean de quien sean, y para forzar que se transfieran de manos mucho más rápidamente, porque la sociedad, las colonias están perdiendo valor. Muy bien, tenemos un corte, vamos a regresar a estos diálogos ciudadanos. Aquí venimos rápido. Tenemos una pregunta, ingeniero, de parte de Francisco Domínguez, y le llamó la atención que has estado mencionando el tema en algunas ocasiones de los parques lineales y quiere saber un poco más sobre este concepto. ¿Qué consiste? Pues consiste sobre todo en las colonias populares, Jesús. Los espacios habitacionales son muy reducidos y eso sucede en muchas otras ciudades del mundo. Pero aquí el chiste es de que a los 5 o 10 minutos tú puedas salir de tu casa y interconectarte con lugares de esparcimiento agradable. Entonces tú puedes interconectar, volviendo a los drenes y a los canales, por ejemplo, interconectar esos espacios y hacerlos visualmente agradables y con una atracción para la práctica de algún deporte, para caminar, etcétera. Imagínate tú desde la Beltrones hasta la calle 400, son 6 kilómetros, es poco el dinero que se necesita para rescatar esa área. Tú ves el Bordo Prieto en las condiciones actuales en las que está, y así te puedes ir por todas las áreas conurbadas de la ciudad y te puedes visualizar. Aquí el chiste es que nosotros, porque ¿quiénes somos urbanistas? Todos nosotros podemos ser urbanistas. Lo vemos hacia el interior de nuestros jardines, pero ¿qué tal si de repente empezamos a ver lo público y empezamos a adquirir cierto gusto, cariño hacia lo público y sentirnos identificados con una ciudad más bonita y más bella? Por ejemplo, en el ITESCA hay como 300 estudiantes de arquitectura, hay graduados más de 600 arquitectos. Muchos de ellos, y no más que la mitad, se han ido a radicar a otros lugares. Ahí hay una riqueza de profesionistas o profesionistas en creación que pueden aportar ideas. Igual los ingenieros civiles, igual cada mujer o cada hombre que tenga una apreciación estética que aporte ideas. Queremos concursar y queremos buscar la participación de todos a que aporten ideas para que exista un determinado premio y que todos participen. Estos muchachos pueden aportar mucho. Y la otra cosa, tenemos que hacerlo a la vista de todos. Tenemos que expresarlo para que todos participen. Esto de los parques lineales lo subimos al internet. Aquí el chiste ¿Dónde lo pueden encontrar? En mi página de Facebook, Rodrigo Burs Castelo, o en mi página Rodrigo Burs. Y así como muchas otras ideas, la gente puede ir incorporando porque todos podemos ser urbanistas.
Bueno, a grandes rasgos, el parque lineal, ¿cómo sería? ¿Tiene algunas longitudes en especial? O? No, tú te puedes ir kilómetros y kilómetros, le puedes dar determinada, digamos, juego de paisajismo, le puedes incorporar aspectos de agua, arborización, no tanto iluminación, pero le puedes meter... puede ser asfalto, puede ser concreto, puede ser tierrita, puedes meter césped, puedes meter un sistema de riego, no te cuesta 500, 600 pesos metro. ¿Y estás incluyendo o incluirían o se sugieren espacios comerciales o no? No, se sugiere que todas estas áreas de drenes y canales que están por toda la ciudad se rescaten. Oye, tú sabes que la planeación urbana debe de incluir la gestión de recursos. ¿En dónde crees que sea más urgente la aplicación de recursos extraordinarios? Si tú tuvieras la decisión y lo pudieras hacer, ¿dónde crees que sería en calidad de urgencia? ¿En qué sector de la ciudad o para qué tipo de acciones? Parece que no, pero el urbanismo puede ser uno de ellos. A veces tú puedes decir, esto es algo secundario, vieras que te cambia la fisonomía. Tú te remites a los espacios privados y necesitamos que lo público sea más bonito que lo privado. Las gestiones de recursos públicos se pueden dar. Aquí el chiste es de que los recursos sean aplicados, invertidos y con la decisión de los pobladores de esta ciudad. Que no vengan etiquetados, que no vengan condicionados, que la sociedad misma sea la que defina y determine qué proyectos quiere que se establezcan. Y tenemos que ver cuál es la rentabilidad pública, la utilidad pública que vamos a tener por cada peso invertido, aunque sean recursos federales o estatales. Oye, la urbanización tiene estrecha relación con la antropología. En este caso, Cajeme está inmerso en la etnia yaqui. Así es. ¿Cómo se podría integrar? Porque si tú vas a otros lugares, le dan mucho valor a sus influencias o a sus etnias. Nosotros en Cajeme, ¿cómo lo pudiéramos hacer? Pues mira, ¿O crees que sea importante? Yo creo que sí, la joya de la corona, culturalmente hablando, que tenemos aquí en Ciudad Obregón es Cocorit. Yo creo que tenemos que rescatar Cocorit, tenemos que darle una identidad de la mezcla del indigenismo también con el colonialismo. Y dar un rescate a todas las tradiciones yaquis y que la gente pueda venir y ver. Estuve aquí el sábado de Gloria en el Conti y hay cosas que se pueden mejorar en cuanto a limpieza, en cuanto a definir los espacios, dar más respeto a la ceremonialidad religiosa. Hay muchas cosas que se pueden hacer y hay esfuerzos ciudadanos que ya se están organizando en Cocorit, en páginas de Facebook, para rescate de estas tradiciones históricas. Muy interesante. También me ha tocado que hay gente que escucha de otros países, que escucha la música yaqui, porque tienen sus discos por ahí y se quedan sorprendidos. Y a veces nosotros que estamos tan cercanos a la etnia nos olvidamos. Y bueno, ¿sabes qué? Una recomendación, yo creo que le he escuchado mucho, es que en Cocorit, ¿tú crees que sea factible empezar a poner lineamientos? Porque se empiezan a construir nuevas casas que no respetan pues la historia o el entorno. ¿Tú crees que sea posible que la gente participe o respete esto? ¿O se puede hacer a través de las autoridades? Yo creo que la autoridad tiene algo que ver. La autoridad debe de ser más normativa que otra cosa. Yo creo que más que la autoridad lo que debe de hacer es que se debe rescatar el sentido de comunidad y la comunidad se tiene que interconectar. Si tú involucras a la gente de Cocorit y que ellos determinen hasta cierto punto el urbanismo que ellos desean para su comunidad, para su comisaría, yo creo que eso es lo más importante. Bueno, y aquí sería también retomar la idea de la participación, las opiniones de los arquitectos de todas las edades y de todos los sectores para que opinen sobre esos lineamientos para Cocorit. Rodrigo, el tiempo se nos está acabando, no sé si quieras incluir algo más en este tema de urbanismo.
Pues si queremos hacer de Ciudad Obregón una ciudad más atractiva para la inversión, si queremos rescatar nuestra calidad de vida, si queremos posicionarnos de alguna manera, proyectarnos con una visión de futuro, yo creo que tenemos que rescatar lo estético, tenemos que rescatar los espacios públicos, tenemos que aprovechar lo que tenemos, hacer de Cajeme un vergel, hacer de Cajeme que sean sus espacios públicos, que sean ejemplares, que sean sinónimo de belleza e incomparable de cualquier otra ciudad aquí en México. ¿Y quién va a dar el primer paso? ¿Quién tiene que dar este primer paso? ¿Los ciudadanos o las autoridades o juntos? ¿Qué podemos hacer ahí? Estamos trabajando en rescate de espacios públicos, en convocar a las comunidades, a las colonias. Yo creo que ese es muy buen paso. Las autoridades se han incorporado a este esfuerzo. Yo creo que esos pasos ya se están dando. Se está organizando a las distintas comunidades y colonias. Yo creo que también eso es muy buen paso. Y tenemos proyectos específicos para hacerlos. Y muchos más que se pueden hacer con la incorporación de más gente. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por haber participado hoy con este tema de urbanismo. Nos tenemos que ir, el tiempo se agota, pero continuamos el próximo jueves a las 7:30 con la segunda parte de este tema urbanismo. Muchas gracias por su atención. Les invito a que se queden aquí en su mega canal para que continúe con las noticias. Gracias. Gracias.